Como decimos siempre, cuando empezamos la grabación, le damos la bienvenida a todos los que se suman ahora, a los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Le decimos bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando el capítulo 5 de Pirkei Avot. Estamos estudiando la Mishnah número 6. Este shiur fue preparado también para que sea Leilun Ishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala Bat Haya, y Leavdil también, que sea para Refuah Shlema de todos los que están enfermos en este momento, los que están pasando una situación difícil, y en particular un amigo muy querido que se llama Gabriel Ben Marta, para que tenga Refuah Shlema y pronto pueda estar absolutamente recuperado. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en una Mishnah que, si bien tiene como una concatenación por la estructura, ahora habla de otros temas. La voy a ir leyendo despacito, yo la voy a poner en castellano, ustedes acompáñenme porque es un poquito larga, pero es muy interesante. Dice así: 10 cosas fueron creadas en vísperas de Shabbat, en el crepúsculo. Y estas son: la boca de la tierra para tragar a Korah, la boca de la fuente en el desierto, la boca del asno de Bilam. ¿Se acuerdan? El personaje de la Torá que tenía un asno con el cual él interactuaba y hablaba. El arco iris, el maná, la vara de Moshe, el gusano Shamir que partió las piedras para el Beit HaMikdash. ¿Sí? Estamos de vuelta, estamos mencionando, el detalle que trae la Mishnah de cosas que fueron creadas en el primer Shabbat de la creación, en lo que se llama en Ben HaShemashot, en el crepúsculo, cuando ya estaba empezando Shabbat, ya casi sobre la hora. Sigue, dice, la escritura de las segundas tablas, la inscripción de las primeras tablas y las tablas. Algunos dicen que también el sitio donde fue enterrado Moshe y el carnero de nuestro padre Abraham. El carnero de nuestro padre Abraham se refiere a ese carnero que apareció cuando Abraham iba a hacer la ofrenda de su propio hijo, lo que se llama en hebreo como Akedat Yitzhak, las ataduras de Yitzhak, cuando Abraham estaba dispuesto a ofrendar a su propio hijo. Bueno, al final esa ofrenda no se terminó haciendo, y en lugar de eso, Abraham encontró, así medio como de la nada, como un regalo del Shamaim, encontró un carnero, entonces ofrendó ese carnerito. Entonces acá la Mishnah nos está aclarando que ese carnero no era que apareció de la nada, estaba creado desde el crepúsculo del primer Shabbat. Vamos a tratar de entender a qué se refiere eso un poquitito más adelante. Sigo leyendo. Dice, y algunos dicen que también los espíritus de destrucción, así como las tenazas originales, pues las tenazas con tenazas se hacen. Esta es un poquitito la Mishnah. Está hablando de creaciones. Acá no está hablando tanto de milagros, sino ahora está hablando, a diferencia de la Mishnah de la semana pasada, ahora está hablando de cosas que se crearon digamos, cuando ya estaba por entrar el Shabbat. Ahí nomás, sería a último momento. ¿Por qué? Porque hubo un proceso creativo de Hashem, que fueron esos 6 días iniciales, y acá la Mishnah detalla todas las cosas como que entraron, digamos, sobre la hora, ¿no? Cuando ya se estaba terminando ese proceso creativo. Entonces, seguramente todos notaron algunas diferencias entre digamos, este capítulo de Pirkei Avot y los anteriores. Hay, digamos, algunas cuestiones que son bien claras. En general, Pirkei Avot habla de conceptos que tienen que ver con el trabajo de las midot, con el trabajo de las cualidades de la persona. Y, digamos, cosas que hay que desarrollar, refinar, depurar, estar atento, tener registro, saber, digamos, saber que existen, saber que uno
las tiene que hacer propias, digamos, todo ese refinamiento, y también lo tiene que trasladar a su familia y, si Dios quiere, también a sus hijos. Eso por un lado. Pero bueno, ahora está hablando, digamos, de cosas que pasaron, y alguien podría decir, bueno, esto parecería como un relato histórico, ¿no? Que está dando un detalle de en qué momento pasó todo esto, y digamos, y podemos insistir una vez más, como decimos casi todas las semanas, que ni este ni ninguno de los libros de Torah son libros de historia. Y la idea, cuando hay un relato de este estilo, donde está citando acontecimientos históricos, porque en definitiva acá está contándote un montón de cosas que se crearon y te está dando una noción de tiempo, pero la idea no es, digamos, que sea una clase de historia, sino la idea es aprender algo de todo esto y aprenderlo y llevarlo a nuestras propias vidas. Se dieron muchas explicaciones, digamos, de todo este esquema, eh, digamos, de todo esto que pasó en el proceso de la creación. Y acá hay varias preguntas. Dice, ¿por qué fueron creados a último momento? Lo vamos a repetir estas preguntas, pero podemos ensayar una primera respuesta que es muy importante, y es que lo que está hablando acá son cosas que no fueron creadas hasta que Adán Arishon pecó. El dato ese del tiempo no es un dato menor. ¿Por qué? Porque ese momento, digamos, lo que la Mishnah nos viene a decir es que estas cosas eh, tuvieron que ser creadas. Y este creo que es el concepto de esta primera parte fundamental. ¿Cómo es el esquema? El esquema es, hubo todo un proceso creativo que lo relata la Torá, y no más, al principio, en Breshit, se crearon los cielos, la tierra, en fin, todas las creaciones, las aguas, se dividieron los animales, la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Se crea el hombre. Cuando se crea el hombre, al poco tiempo, el hombre peca. Ustedes saben que Adán Rishon no estuvo ni siquiera 3 horas en el Gan Eden, hasta que él fue expulsado. Y con posterioridad a esa transgresión de Adán Rishon, aparece todo este listado, o sea, aparecen todas estas creaciones que están en el listado de la Mishnah de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y así es, digamos, la lectura y los comentarios hasídicos de todo esto, es que la Mishnah nos está diciendo, sabe que si Adán Rishon no hubiese pecado, no hubiese transgredido, bueno, muchas de estas cosas no hubiesen sido necesarias. ¿Por qué? Porque se estudia que si Adán Rishon hubiese entrado al primer Shabbat, digamos, de una manera pura y una manera limpia, como lamentablemente no lo entró, se hubiese alcanzado lo que se llama en hebreo el nivel de Olam Tikkun. Hubiese sido un mundo que ya estaba, digamos, corregido, ya estaba refinado. Entonces, muchas cosas que nosotros vivimos o que vivieron nuestros antepasados no hubiesen hecho falta. ¿Por qué? Porque ya el mundo, digamos, hubiese estado configurado de otra manera, con realidades absolutamente arraigadas por nosotros que no hubiesen existido, como por ejemplo la muerte misma. Entonces, lo que está diciendo esta Mishnah, al ubicarnos en qué momento aparecieron estas creaciones, nos está dando una pista para que entendamos, es que entraron en el último momento porque fue instantes antes que Adán transgredió, y todas estas herramientas terminan apareciendo porque ahora iban a ser necesarias. Si Adán Barrillón no hubiese pecado, no hubiese transgredido, estas herramientas, digamos, estas creaciones no tendrían razón de ser. Entonces ahí estamos empezando a entender un poquitito de qué se trata esta Mishnah y qué es lo que queremos aprender nosotros. Entonces, vamos a ir despacito. eh, eh, digamos, como base. Por ejemplo, la Mishnah mencionó la creación del maná, esa comida de origen espiritual que comieron en el desierto durante todos los años digamos, de trayectoria después de la salida de Egipto y antes de llegar a la tierra de Israel. Y eso hizo falta porque, digamos, porque hubo que, digamos, transitar durante 40 años por la transgresión de los espías cuando fueron
a explorar a la tierra de Israel. Y todo ese concepto de transgresión, todo ese concepto de alguien que hace algo fuera de lo que se le pide que hagan desde el punto de vista espiritual, es algo novedoso que en alguna medida trajo Adam Arishon, el primer hombre, lo trajo al mundo. Entonces, a partir de que ahora iba a haber una nueva dinámica, iban a hacer falta otras cosas, entre otras, digamos, entre ellos otros milagros, como por ejemplo el maná, que lo vamos a ver en unos minutos, si Dios quiere, más en detenimiento. Entonces, vamos a empezar de vuelta. Dice, 10 cosas fueron creadas en víspera de Shabbat en el crepúsculo. El crepúsculo es cuando se estaba, ya el viernes se estaba yendo y estaba empezando el sábado. El crepúsculo es un tiempo, en hebreo se dice Beina Shemashot, quiere decir entre los días, podemos traducir de alguna manera, porque en algún punto es un espacio que se considera que es viernes y en otro punto ya es Shabbat, ya es sábado, no es lo mismo. Y justamente el primer Shabbat de la creación del mundo tenía esas características. Por un lado, era viernes, y era bien viernes porque era parte de un proceso creativo y el proceso creativo terminó el viernes. Entonces estas son creaciones, entonces corresponden al viernes, digamos, las podríamos anclar de alguna medida al día anterior. Y por el otro lado, están también muy vinculadas con el Shabbat, porque en Shabbat se creó, digamos, el impacto del Shabbat era, por un lado, el descanso, se suspendió el proceso creativo, y por otro lado, la idea de trascender la naturaleza tiene que ver con el Shabbat. Es una idea donde separa, donde para el mundo de alguna manera. Entonces, fíjense qué interesante, porque son todas creaciones que tienen... nadie podría decir que tienen relación exclusiva ni con el viernes ni con el sábado, porque tienen algo del viernes y tienen algo del sábado. Tienen algo, digamos, de la santidad del sábado, pero al mismo tiempo también tienen una conexión muy fuerte con un proceso creativo que se venía dando en toda la semana y que se finalizó en el día sábado. Entonces, Hashem en alguna medida siguió creando, porque era viernes todavía. Es en ese espacio que estamos un poquitito en dudas, si es viernes, si es sábado, es donde hay una intersección, donde se mezcla un día con el otro. Y Hashem siguió creando, pero lo que creó es interesante, porque no son creaciones, la mayoría son creaciones milagrosas que están fuera de la naturaleza. Y así lo entiende el Maharal de Praga, y él dice que todo lo que se creó digamos, está fuera del ámbito de la naturaleza. Tal vez una de las pocas de este listado, la que se me ocurre ahora, son las tenazas. Eso sería lo más material que fue creado. Pero todo el resto de las creaciones mencionadas están, digamos, también, como dijimos, conectadas con el día que sigue, con el día de Shabbat. Entonces, como una norma que también podemos extrapolar para nuestras propias vidas, entendemos que todas las herramientas necesarias para que el hombre cumpla su misión fueron creadas antes que el hombre, ¿no? O sea, todo lo que el hombre iba a necesitar fue creado antes que el hombre. El hombre vino cuando ya estaba todo el resto creado. La vegetación, los animales, los cielos, la tierra, las aguas, los astros, o sea, toda la puesta en escena ya estaba armada. Ahora, los objetos, las creaciones que eran sobrenaturales, que están mencionados en esta Mishnah, fueron creados después que el hombre, para que quede bien claro que el ámbito donde debe actuar el hombre y donde debe alcanzar sus objetivos y a donde debe, digamos, tener el foco es en el mundo de la naturaleza. A nadie se le pide que haga grandes desafíos, digamos, sobrenaturales. A nadie le van a pedir un TAR después de los 120 años, a decir, bueno, vos pudiste volar, vos pudiste desaparecer, vos pudiste, no sé, hacer cosas sobrenaturales. Eso no es parte del programa divino. Entonces, acá tenemos que, digamos, una vez nos detenemos un minutito. Las herramientas que iba a necesitar el hombre estaban de antes de la creación del hombre. Las herramientas, si se quiere, sobrenaturales fueron creadas después del hombre, para que quede claro que el hombre tiene que manejarse con lo que tiene a su alcance, provisto
por el mundo de la naturaleza. Y esto es un concepto muy importante porque muchas veces hay parte de las fantasías de la gente, ¿no? Si yo tuviera tal cosa, si yo pudiera lo otro, bueno, mira, terminala. Lo que tenés es lo que necesitas. Esas son las herramientas que vos necesitas. Si te quedás enganchado con esa idea de que si tuvieras otra realidad, tal vez tu actitud o tu conducta sería distinta, es algo absolutamente infantil y esta es otra de las grandes, digamos, enseñanzas de esta Mishnah. Y ustedes fíjense que Adán Rishon con su transgresión, lamentablemente trajo mucha oscuridad al mundo. Y esa oscuridad, digamos, tan fuerte que incluía también a los espíritus de destrucción que habla esta Mishnah. Es decir, fíjense cómo algo que alguien puede pensar que tiene impacto exclusivamente en su vida, genera una onda expansiva que afecta a todos. Entonces, la persona toma una actitud espiritualmente elevada y ese beneficio afecta a toda la humanidad. Y toma una actitud espiritualmente baja y ese beneficio, perdón, y ese perjuicio también afecta a toda la humanidad. Y es algo que nos cuesta mucho verlo, nos cuesta mucho, no estamos entrenados, no estamos acostumbrados, pero es la forma en que Hashem maneja el mundo y es la forma en que repercute en el mundo lo bueno o Hasu Shalom, lo malo que nosotros hagamos. Entonces vamos a avanzar y habla, seguimos, dice la Mishnah, habla de la boca del asno, de Bilam, el arco iris. Yo me quiero detener en el arco iris. El arco iris fue una creación ¿por qué apareció el arco iris? Ustedes se acuerdan, el arco iris está mencionado en la Perashat Noach. En la Perashat Noach, digamos, con toda la historia del diluvio. Entonces, el arco iris es un símbolo de un pacto que hizo Hashem con Noach, en que no iba a traer nunca más un diluvio, una destrucción así de semejante envergadura, no iba a traerlo más, digamos, sobre la tierra, un diluvio completo y abarcativo como fue ese diluvio original. Ahora, esto de vuelta, esto hizo falta. ¿Por qué hizo falta el diluvio? Porque antes, ¿por qué hizo falta el arco iris? Porque hubo un diluvio. ¿Y por qué hizo falta el diluvio? Porque hubo una generación que transgredió mucho y como estudiamos hace, no me acuerdo, tal vez 3 semanas o una cosa así, o 2 o 3, no me acuerdo exactamente, pero hizo falta porque, digamos, hubo una generación que se fue absolutamente del camino y ya no había esperanzas. ¿Se acuerdan que estudiamos, no? Ese concepto de hasta cuándo llega la paciencia de Hashem. ¿No? Lo refrescamos por si no lo tienen presente ahora. Pero la paciencia de Hashem se mantiene en tanto y en cuanto hay posibilidades, hay un potencial de que la persona haga teshuvá, de que la persona corrija digamos, sus actitudes, su forma de proceder. Cuando ya no hay chances, cuando ya, digamos, no hay posibilidades de que la persona, digamos, se regenere, se recicle, bueno, ahí ya Hashem descarga toda si se quiere, su furia, su ira, su enojo, y ahí empieza una etapa lamentablemente de más destrucción. Entonces acá, ¿qué es lo que pasó? Acá hubo una generación que llegó a ese punto, y una vez más, ¿por qué pudo llegar a ese punto? Todo tiene que ver con el pecado de Adán Rishon, porque hubo un gen de transgredir y no hacer lo correcto que se instaló en la humanidad. Entonces, dicen que acá los comentaristas, el Ben Ish Hai, por ejemplo, comenta, dice que el arco iris, si bien tiene, como su nombre lo indica, tiene un abanico de colores, es como que se reconocen como 3 franjas, 3 tonalidades. Y el Ben Ish Hai dice, mira, esto es lo que llama en hebreo un remes, una insinuación a que en todo lo que hacemos, hay 3 niveles. Los 3 niveles se llaman en hebreo Mahashavá, Dibur y Maase. Significa, hay un nivel de pensamiento, hay un nivel de habla y hay un nivel de acción. Inclusive las mitzvot también tienen esos 3 niveles. Inclusive el cuidado del Shabbat
trae el Ben Ish Hai, por ejemplo, también abarca esos tres niveles. ¿Qué significa esto? O sea, el primer nivel donde la mayoría de nosotros empezamos a cumplir y a cuidar el Shabbat es en el nivel de acción, del Maaseh. Dejamos de trabajar, dejamos de negociar, dejamos de comprar, de vender o de cocinar o de viajar, dejamos de hacer cosas. Pero hay dos niveles todavía más, digamos, elevados y son más difíciles de ir adquiriendo. Vamos a seguir con el ejemplo del Shabbat, aunque es comparable con cualquier mitzvah. En el Shabbat hay un nivel que le sigue, que es lo que llama el dibur, de qué uno habla, ¿no? Ustedes saben que también en Shabbat, si bien el hablar no es una acción, el Shabbat es un día que tiene tanta espiritualidad que la persona debería concentrarse en, digamos, únicamente en palabras de Torá o en conectarse con la familia, pero no es un momento para hablar de negocios, ni de proyectos de inversiones, ni por ejemplo, de viajes que uno quiera hacer, en fin, de otras cosas que lo saquen de la órbita de espiritualidad que tiene el día de Shabbat. Es un nivel más difícil de adquirir, hay que entrenarse, hay que acostumbrarse, es muy difícil porque pensamos que, bueno, hacer cosas no se pueden, pero hablar se puede hablar de todo. No se puede hablar de todo, porque lo mismo, ese hablar debería estar encolumnado en la misma dirección de la santidad del día. Y por último, hay un nivel todavía más elevado, que es el nivel de pensamiento, de Mahashabá. Entonces, de vuelta, el día de Shabbat es un día tan elevado que todos nuestros pensamientos deberían estar concentrados en todas cosas que tengan que ver con la santidad del día digamos, y que todo eso sea como un caparazón que nos proteja a no desviarnos de la santidad del día. Entonces, si estamos concentrados en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos, bueno, ahí va a ser mucho más probable que podamos sacarle el jugo a ese día tan sagrado como es el Shabbat. Ahora, ¿qué pasa? De, de, el, todos debemos refinar estos tres niveles en relación a todas las mitzvot. Todas las mitzvot también tienen tres niveles. ¿Qué es lo que pensaste realmente? ¿Cuál era tu motivación? ¿Qué era lo que, digamos, lo que te movía a que hagas la mitzvah? Después, ¿qué era cómo lo decías? ¿Cómo, digamos, cómo lo manifestabas en la parte técnica, si se quiere, también de la mitzvah? Y por último, cómo lo hiciste, digamos, en la acción, si la terminaste de hacer, si la hiciste completa, si la hiciste por la mitad, eso también tiene un impacto. Entonces, para la mayoría de las personas, el nivel de pensamiento es en el que lo tenemos más flojo. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos las verdaderas intenciones, a veces tenemos intenciones un poco sesgadas por el interés, muchas veces digamos, ni siquiera es interés, sino es una cuestión más social y de aceptación. Entonces, bueno, ahí el trabajo, según el Ben Ish Hai, te está mostrando este arcoíris, te está hablando de un arcoíris para recordarte que eso es un símbolo de que cada vez que hay un arcoíris es porque esa generación debería haber sido castigada de la misma manera que la generación del diluvio de Noah, que no fue castigada porque hay un pacto no volver a traer el diluvio, pero el Ben Ish Hai dice, de ahí tenés que aprender que hay cosas que refinar y hay cosas que refinar en los tres niveles, no únicamente en el nivel de la acción, como podríamos pensar, sino también en cómo decimos las cosas, cómo hacemos las mitzvot y después en cuáles son nuestros pensamientos y qué es lo que nos motiva a hacerlas. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que estamos viendo hasta acá y queremos ver, hay una pregunta clásica y es, ¿por qué no crear estas cosas a medida que van siendo necesarias? O sea, la Mishnah nos está diciendo que fueron creadas todas de un saque y algunas de ellas cientos o inclusive tal vez miles de años antes de que sean necesarias. Y alguien podría haber dicho, mira, ¿sabes qué? Está bien, hacelo, lo vas a hacer, pero hacelo a medida que se va presentando la situación donde es necesaria esa creación. ¿Por qué hacía falta hacer todas las creaciones de un saque, todas juntitas y todas en el momento cero, en, digamos, lo que se llama en hebreo en Ben Hashemayot, en el crepúsculo del primer Shabbat de la historia de la humanidad? Entonces, acá hay una respuesta también que es clásica, que es que hubo un proceso creativo en la historia de la humanidad, que fueron esos 6 días iniciales, que, digamos, y estas creaciones, si van a ser necesarias,
había que meterlas dentro de ese proceso creativo por excelencia, porque ese es un proceso creativo que después se cerró, se terminó. Entonces, si las íbamos a necesitar y si Hashem las iba a hacer, las tenía que hacer justamente dentro de los 6 días iniciales de la creación, que fue el espacio, digamos, en el cual se creó el mundo y todo lo que lo contiene. Y ahora viene otra pregunta. Ya alguna pista les di, pero necesito que nos detengamos un minuto más para que nos quede claro. ¿Por qué fueron creadas todas estas cosas que están listadas en la Mishnah justo antes de Shabbat? Entonces, algo me adelanté yo y ya fui dando alguna pista. Porque Adán Arishon tuvo el libre albedrío de pecar o no. Si él no hubiese pecado, digamos, todas estas cosas que están listadas en esta Mishnah, no, digamos, no hubiesen sido necesarias. Y si fueron necesarias porque Adán Arishon pecó. Entonces, la Mishnah, al decirte que fue antes de Shabbat, también quiso ser un poco más sutil en la forma de enunciar, porque también puede haber dicho, todas estas cosas se crearon porque Adán se mandó una macana. Como la Mishnah habla en un lenguaje limpio y no quiere acusar a nadie digamos, cuida el honor de toda persona, la Mishnah está diciendo una referencia de momento para que uno ate cabos y saque conclusiones y entienda que algo pasó antes del crepúsculo que hizo que fuera necesaria toda esta creación. Entonces, podemos insistir en la pregunta y era, ¿por qué esperó? Hubo un tiempo entre que Adán pecó y el crepúsculo. O sea, de vuelta, ya entendemos que por qué fueron necesarias antes de Shabbat. Ya entendimos que era necesario crearlas antes de Shabbat porque era el momento y el espacio del proceso creativo. Pero alguien podría decir acá, ¿sabes qué? ¿Por qué a último momento? ¿Por qué no los creaste media hora antes? Que también hubieses estado, digamos, entre el pecado de Adán y el comienzo del Shabbat. Acá viene la imagen con la cual los invité a participar, la que estaba en el flyer, que la imagen en alguna medida nos muestra, ¿no?, bien claramente cómo el tiempo se va fumando, se va yendo, se va desarmando. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está enseñando esta Mishnah? La Mishnah refuerza algo que lo repetí hoy y lo estudiamos hace algunas semanas. Es que Hashem, ¿saben qué? Esperó hasta último momento. Pero ¿saben qué es lo que esperó Hashem? Hashem esperó que Adán Arishon haga teshuvá. Esperó que Adán Arishon se arrepienta. La respuesta es la misma. O sea, Hashem tiene esa paciencia, está esperando que él se arrepienta, pero también hay un tiempo. No es para siempre, porque había que configurar un proceso creativo y eso tenía un espacio, tenía un lugar. Y bueno, Adán Arishon lamentablemente no se terminó de arrepentir, entonces ahí hubo que activar, digamos, otras creaciones que iban a ser necesarias a partir de la actitud misma de Adán Arishon. Espero que este es un proceso que, digamos, un concepto que espero que se entienda porque está encadenado uno con otro. Repasamos. Por un lado, hizo falta que sean creados en el crepúsculo, porque es antes de Shabbat, porque ese fue el espacio en que se creó Shabbat, y contestamos que por qué fue creado justamente en el crepúsculo y no tal vez 1 o 2 horas antes, porque hubieron unas horas antes que se podrían haber creado, era porque Hashem estaba demostrando una vez más su paciencia y cómo esperaba a Adán Arishon a que él haga teshuvá. Entonces, si avanzamos un poquitito, vemos que el esquema de la teshuvá, esto es algo que lo vamos a estudiar, si Dios quiere, no mucho tiempo, lo vamos a estudiar ahora cerca de, digamos, de Rosh Hashanah, lo estudiamos siempre, un concepto donde si un hombre se casa con una mujer, o mejor dicho, un hombre le propone casamiento a una mujer, y la mujer dice, mira, yo me caso con este hombre con la condición de que este hombre sea un tzadik. Fíjense qué interesante, esto lo trae el Talmud en el Tratado Kedushim, en la página 49, donde dice,
mismo que el hombre no sea un tzadik, el hombre no es un tzadik, para nada, pero la condición que puso la mujer es que sí sea un tzadik. Dice, mismo que el hombre no es un tzadik, dice, el matrimonio está consolidado. ¿Por qué? Si la mujer puso como condición que sea un tzadik y él no lo es, dice, ¿sabes por qué? Porque él tiene el potencial de serlo. Él tiene el potencial de ahora, digamos, tal vez está motivado a partir del amor que siente por esta mujer, de corregir sus actitudes. Entonces ahora dice, ¿sabes qué? Cambio todo. Ahora cambio mi vida y él, como todos tenemos el potencial de ser personas sagradas, de ser personas elevadas, entonces ese matrimonio está configurado. Nosotros, en el mundo occidental en el cual fuimos educados, podríamos contestar, mira, si es un tzadik, el matrimonio está, digamos, consolidado, si no es un tzadik, no lo es porque es la condición que ella puso. Fíjense cómo en el mundo espiritual esa condición cambia, es distinto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos manejamos por el potencial posible, real, y aunque vos no lo veas, el potencial está. Entonces, a partir de eso decimos que el matrimonio está consolidado. Y Hashem, una vez más, esperó hasta último momento, porque así como en el ejemplo de este hombre y esta mujer, digamos, vamos por el potencial, por lo que digamos, lo bueno que puede salir de todo esto, digamos, Hashem lo mismo, esperó hasta último momento. Cuando vio que no iba, que no iba a pasar, que Adán Arishon no se estaba arrepintiendo, bueno, trajo al mundo herramientas que iban a ser necesarias como consecuencia de esa decisión de Adán Arishon, que fue una decisión positiva o por omisión, pero en definitiva tuvo un impacto. Entonces, esta primera parte me quise concentrar un poco en que entendamos cómo es el esquema, digamos, espiritual que hay atrás de toda esta Mishnah. Vamos a tratar de ahora ver juntos algunas de las creaciones citadas en esta Mishnah para tratar de entenderlas y también tratar de ver para qué me sirve a mí saber todo este listado de cosas. Por un lado, hay una parte que ya vamos entendiendo, pero después, ¿para qué me sirve a mí saber cada una de ellas? Vamos a tratar, si Dios quiere, de verlo. Uno es la boca de la tierra para tragar a Korah. Por supuesto, es una imagen que encontré de un pozo, no es la original, ni mucho menos. Es muy importante esto, porque explican que la unión entre las personas trae la redención. Y la desunión, la enemistad, digamos, lo que se dice en hebreo, el mahloket, la discusión, la disputa, traen todo lo contrario. O sea, si una cosa trae la redención, lo otro trae la energía absolutamente opuesta. Y ahora estamos en las 3 semanas que estamos recordando y revivenciando en alguna medida la destrucción del templo, del gran templo de Jerusalén en las 2 oportunidades. Y sabemos un principio genérico que es que si en toda generación que no se reconstruyó, es porque se están dando los mismos, digamos, las mismas condiciones, las mismas actitudes que hubieron en la generación en que se destruyó. Es decir, no pienses que se destruyó en el pasado, porque si vos vivís en una generación en la cual no se reconstruyó, es porque la generación en que nos toca vivir, digamos, está actuando de la misma manera que la que se destruyó. Y una de las cosas que hubo, digamos, que motivó la destrucción del Beit HaMikdash fue la discusión, el odio gratuito, que eso genera mucho impacto espiritual en toda la humanidad. Entonces, ese odio gratuito es algo que hay que sacarlo y, digamos, y a la discusión también hay que sacarla, porque lo que hace falta que haya es unión, que haya amor. Entonces, acá lo que te está diciendo la Mishnah es, mira, hizo falta que Hashem, en los mismos primerísimos 6 días de la creación de la humanidad, cree algo que en un momento se iba a tragar a la fuente de la discusión para sacarlos, para sacarlos del medio y para demostrar que por ese lado no iba, para marcar bien claro. La discusión de Korah
digamos, su camarilla era frente al mismísimo Moshe. Entonces era una discusión, digamos, contra la autoridad, contra una autoridad indiscutida, contra una autoridad, digamos, fue el profeta más grande que existió en la historia de la humanidad, y aún así tuvieron el tupé de meterse contra él. Entonces, fíjense qué interesante, porque la Mishnah nos está mostrando, mira, cuidado, cuidado con el Mahloket, que el Mahloket obligó que a ultimísimo momento Hashem tuviera que hacer una creación para que muchos cientos o miles de años después, digamos, la humanidad vea que esa discusión era algo que estaba mal, y que en realidad siempre la discusión, la disputa de la manera en que lo hicieron el equipo de Korah y sus amigos es algo que está mal. Entonces, una vez más, esta Mishnah no es una clase de historia, te está enseñando el cuidado que tenés que tener, donde en alguna medida Hashem tuvo que cambiar, si se quiere, o agregar cosas a la creación porque iba a hacer falta una herramienta potente para demostrar que la discusión es algo que causa mucho daño. Y no piensen, ahora yo hablo de discusión y ustedes pueden pensar, bueno, la discusión entre digamos, Korah y Moshe, entre los líderes digamos, y otros aspirantes a líderes. Estamos hablando de todo tipo de discusiones. La discusión a las cuales nos estamos refiriendo no son esas así tan grandes y tan, digamos, si se quiere, caraduras como la de Korah. Se refiere a donde toda discusión que saca del medio la armonía y que se maneja de una manera agresiva, como se manejó el grupo de Korah. Esto puede estar presente en la comisión de un colegio, en un templo, en una oficina, en una familia, entre hermanos, entre cuñados, en fin. No piensen que hace falta llegar a un nivel como lo de Korah. Donde hay una discusión que divide, hay un impacto espiritual negativo que daña y mucho. Y por eso la Mishnah cita que hubo que crear algo como para neutralizar ese daño que se estaba haciendo en ese momento. Vamos a avanzar y tenemos el maná. El maná era la comida, una comida de origen espiritual, que estaba presente durante toda la, digamos, travesía en el desierto, que era algo que eh, sumamente interesante porque caía del cielo, había distintos niveles, las personas que eran más elevadas les caía, digamos, cerca de sus casas, así explica el Talmud, las personas que eran un poquito más precarias en ese sentido, tenían que ir a buscarlo más lejos de su casa, estaba el tema de que cada uno podía experimentar el gusto de acuerdo a lo que tenía ganas de comer, era algo que no, el cuerpo lo podía absorber por completo, no hacía falta ir al baño, porque el cuerpo lo podía absorber por completo, porque era un alimento de absoluto origen espiritual. Entonces, dicen, hizo falta crear esto, hizo falta crear. Por un lado, hizo falta crear el maná. ¿Para qué? Bueno, porque iba a haber una travesía en el desierto. ¿Por qué? Porque iba a haber un exilio. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión. Entonces, digamos, después vino otra transgresión, hubo el pecado de los espías, hubo que expulsarlos, en fin, toda una seguidilla de desencuentros, por llamarlo de una manera. Pero también, dicen, el maná sirve y nos debería servir y saber, esto no es una clase de historia, pero es una vez más entender que Hashem está manejando el mundo y que Hashem le manda a cada uno lo que necesita en el momento en que lo necesita. A veces podemos sentir que aprieta un poco más el zapato, pero la realidad de las cosas, el concepto del maná nos debería, digamos, relajar un poquitito y sentir que Hashem, de la misma manera en que no se fue y no dejó solo al pueblo en aquella oportunidad que estaba en una travesía en el desierto, tampoco nos deja solos y no nos abandona a nadie en ninguna generación y en ningún contexto. Entonces el maná, digamos, listado en esta Mishnah, nos sirve para, digamos, reforzar nuestra emuná. La persona que va trabajando y va reforzando su emuná, por lo menos camina un poquito más relajado. No significa que no tenga desafíos, pero camina un poquito más relajado porque es consciente de que no está solo y que Hashem está caminando el mismo camino. Otro de los milagros es el Shamir. El Shamir era un animal, no lo conocemos, el Shamir era un animal que existió en el momento en que hubo
que construir el Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué pasaba? Había una prohibición de utilizar, digamos, metales como para cortar a las piedras. ¿Por qué? Porque los metales habían sido utilizados, digamos, como para, lamentablemente, matar, habían sido utilizados para la guerra, y la idea era crear un espacio de espiritualidad que estaba absolutamente conectado con la vida. Justamente el Beit HaMikdash era un espacio de conexión con la vida en este mundo y la vida en el mundo por venir. Entonces, como prerequisito era, no me traigas algo de otro mundo que me afecte lo que estoy tratando de construir. Entonces, sin el Shamir, sin este animal, no se hubiese podido construir el Beit HaMikdash. Entonces, una vez más, la persona, digamos, fíjense qué interesante, porque el Shamir, dicen que así explica el Talmud, cortaba las piedras, pero aún sin tocarlas. Era un animal, algunos lo asemejan como con un gusano, pero dicen que su cercanía solamente servía como para cortar las piedras de la medida que necesitaban para hacer el Beit HaMikdash. Y alguien dice, pero sin tocarlo siquiera. Dice el Ben Ish Hai, explica. Dice que debemos tomar como conciencia y aprender de esto, de esta creación, que muchas veces nosotros tenemos que luchar contra nuestro instinto del mal. Tenemos tentaciones, cada uno tiene su talón de Aquiles, a cada uno, digamos, le atraen determinadas cosas que a veces no están bien. Dice, muy bien, dice, la fuerza de la Torah, hay cosas que podés trabajar con ellas sin tocarlas. De la misma manera que el Shamir ni siquiera tocaba las piedras, bueno, hay espacios, hay cosas a las cuales, digamos, te tenés que acostumbrar a ni siquiera acercarte, ¿no? A tener un vínculo de distancia con ellas. Habla después la Mishnah de la creación del maté. El maté se llama, no es el mate, es el maté, es la vara de Moshe. La vara de Moshe tenía inscripta, es una vara que, digamos, había pasado de generación en generación, que ya la tuvo Adán Rishon, pero la vara de Moshe tenía los milagros grabados, en los milagros de Egipto, que iban a pasar en definitiva. Todavía no, cuando él empezó a usar la vara todavía ya estaba grabada y todavía no habían pasado los milagros. Entonces, una vez más, la idea de esta creación, y nosotros qué hacemos con saber que esta creación fue ahí, es una vez más, es saber que el exilio ya estaba pensado y estaba predestinado desde los 6 días de la creación, y de alguna manera nos debería reconfortar saber que hay un plan divino. Había un plan divino para ese exilio tan duro como fue el exilio de Egipto, tal es así que la vara ya tenía anticipado los milagros que iban a haber. Hay un plan divino también para nosotros, es decir, que nadie sienta que está solo, que está abandonado, que Hashem se fue. Hashem no se fue a ningún lado. A veces hay periodos que son más desafiantes en la vida de la persona. Eso no significa que Hashem se olvidó de él, que Hashem se fue a algún lado, que Hashem no lo quiere más, Hashem Shalom, o algo por el estilo. La vara de Moshe, con esos milagros grabados de manera absolutamente anticipada, nos muestra que hay un plan divino y hay cosas que se van dando y desafíos que se van pasando y se va pasando de grado. Después habla de las escrituras de las tablas, la inscripción de las primeras tablas y las tablas. Acá es un tema técnico, donde está hablando de la creación de la Torah escrita, y también está hablando de la Torah oral, y también está hablando de la creación de la escritura misma, que dicen que eso fue un gesed de Hashem, como para permitirnos estudiar, repasar, registrar, aprender de otros, en fin. Fue un regalo donde el concepto de la escritura y de tener registro de las cosas aparece a partir de esa creación, que fue, digamos, también entró a último momento antes de Shabbat. Entonces, acá es una vez más, la idea es, la persona tiene que tener una responsabilidad para poder recordar los conceptos estudiados. No está bueno estudiar cosas y olvidárselas, no está bueno. Cada uno tiene que activar las herramientas que le funcionan como para tratar de memorizarlas o incorporarlas. Hay alguno que hace resúmenes, hay algunos que vuelve a escuchar, hay alguno que se lo cuenta a otro o a otros. Cada uno tiene alguna manera de generar
digamos, un anclaje en su memoria de los conceptos. Y esto también está hablando de toda esta idea de las escrituras. Las escrituras fueron un milagro y es la capacidad de registro. Bueno, después nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La palabra también, digamos, se creó último momento para que sepamos el riesgo de la mala utilización y el valor de la palabra, ¿no? También venimos estudiando ese concepto. Y las tablas mismas representan como la ketubá, las tablas mismas representan como el acta de matrimonio entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, esto es también un simán, una señal de que Hashem no nos abandonó ni nos abandona, como que hay un marco, si se quiere, legal de vínculo entre las personas, entre el pueblo de Israel y Hashem. Después la Mishnah habla de los espíritus de destrucción, ¿no? Estos espíritus de destrucción son creaciones incompletas, y que, digamos, que pueden dañar. No los vemos, Baruch Hashem, tampoco somos muy conscientes de su presencia, y eso también es un gesed de Hashem. Hashem, digamos, entre otras, hay determinadas creaciones que nosotros, digamos, pasamos desapercibidos. ¿Qué significa? Bueno, existen en el mundo y Baruch Hashem no tenemos noticias de que existan. Entonces, una vez más, digamos, ¿para qué me sirve a mí saber que Hashem hizo espíritus de destrucción si yo después no, Baruch Hashem, no interactúo y no sé de su existencia? Es otro concepto que venimos estudiando y una vez más esta Mishnah lo refuerza, que saber que hay muchas cosas, hay muchos milagros, hay muchas cosas que pasan, que Hashem está manejando los hilos de manera de cuidarnos y protegernos sin que nosotros nos enteremos. Nosotros no nos enteramos, o sea, los espíritus de destrucción están y conviven con nosotros, pero no nos enteramos. ¿Por qué? Porque eso es un gesed de Hashem que nos va, digamos, evitando problemas aún sin que lo sepamos y, digamos, y sin que tengamos noción ni conciencia. Eso también nos debería servir como para construirnos como seres espirituales. Nos debería también generar una sensación de confianza, de seguridad, de que no estamos solos, de que Hashem no se fue a ningún lado, de que Hashem nos está cuidando, nos está protegiendo, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de lo que tenemos registro y de lo que no tenemos registro. Es completa la protección. Fíjense qué interesante esta Mishnah, cómo va encadenando una cosa atrás de otra. Son todos milagros, así explica el Ben Ish Hai, que es un sabio cabalista que vivió entre Irak e Israel, murió en el año 1909. Él explica todas estas cosas, dice, esto necesitas saberlo, porque eso va a ser, digamos, te va a ayudar a construirte como una persona espiritualmente elevada. Entonces, saber todo eso, tener conciencia, no es un libro de historia, es algo que hay que entender cómo funcionan, para qué existe, y qué hago yo con todo eso. Después habla el lugar del entierro de Moshe. Digamos, acá hay algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Digamos, hay un lugar del entierro de Moshe que fue evidentemente creado, así lo lista la Mishnah, sobre el final del proceso creativo. Y la pregunta es, y tampoco lo sabemos nosotros dónde es. Ahora, ¿por qué no sabemos nosotros dónde es? Entonces, la explicación que traen los comentaristas, y en especial el Ben Ish Hai, él dice, mira, esto también es algo que te sirve para construirte espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque te tenés que acostumbrar a tratar de apoyarte en méritos propios. Dice, si la humanidad hubiese sabido el lugar del entierro de Moshe, estarían yendo todos a rezar ahí y a pedir. Moshe escucharía el rezo y bueno, las cosas serían en alguna medida resueltas de manera inmediata. El no saber el lugar del entierro de Moshe, en alguna medida te está diciendo, mira, trata de apoyarte en méritos propios, no invoques siempre méritos ajenos, apóyate en méritos propios, ocupate vos de refinarte, de mejorarte como persona, de tener algo para mostrar donde vos te fuiste mejorando, te fuiste, digamos, depurando un poquitito. No siempre cuentes con el mérito de la verajá y los méritos del otro. Lo del otro es del otro, Baruch Hashem, que los necesitamos y muchas veces lo usamos, está perfecto. Que los necesitamos como inspiración, como modelo, como ejemplo, como guía, está muy bien. Pero, ¿sabes qué?
te escondo el lugar del entierro de Moshe. ¿Sabes por qué? Porque necesito que vos te construyas apoyándote en méritos propios, no en méritos ajenos. Lo que hicieron los demás, hicieron los demás. Los logros, acuérdense, es algo que estudiamos en varias oportunidades. Los logros son cosas que lamentablemente no las podemos transferir. Digo lamentablemente porque creo que todos quisiéramos poder transferirle los muchos, pocos o ínfimos logros espirituales que tenemos a nuestros hijos, por lo menos. Y no funciona así. No hay manera de pasar los logros. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener que, digamos, pasar el desafío y alcanzar sus propios logros. Los logros de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros maestros, de nuestros rabinos, son logros de ellos. A lo sumo nos pueden inspirar, pero después nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de que debemos, digamos, apoyarnos exclusivamente o mayoritariamente, vamos a decir, en méritos propios. Entonces, esa es un poquito la idea de por qué no sabemos dónde está enterrado Moshe. Después habla del carnero de Abraham. El carnero de Abraham vino en lugar de una mitzvah, ¿no? Abraham iba a ofrendar, como dije al principio, a su hijo Itzhak, digamos, a partir del pedido de Hashem de que lo eleve, y, digamos, y al final, bueno, la historia la conocen, donde se suspende, digamos, el sacrificio, y Abraham busca y trae un carnero, o encuentra un carnero y hace una ofrenda de un carnero en lugar de su hijo. Esa es la historia, ¿no? Acá hay varias cosas para aprender. Primero, si hay un interés, ¿no?, verdadero por hacer una mitzvah, y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas que, digamos, son técnicamente imposibles. Por ejemplo, hay muchas mitzvot que están vinculadas con el Beit HaMikdash, con el Gran Templo de Jerusalén. No tenemos Gran Templo de Jerusalén, entonces no las podemos cumplir. Entonces acá estamos aprendiendo algo. Ustedes fíjense cómo este carnero vino en lugar de una mitzvah que Abraham estaba dispuesto a hacer. Hashem se la pidió y Abraham se levantó y estaba absolutamente dispuesto a hacerla. Entonces, ¿cómo funciona eso? Dice, bueno, primero, si la persona quiere hacer una mitzvah y después técnicamente no es posible hacerla, acá ya también hay un gesed de Hashem y se le computa como si él la hubiese hecho, aunque no la hizo, ¿no? O sea, de vuelta, una persona quiere hacer una ofrenda en el Beit HaMikdash, pero lo quiere hacer de verdad, de corazón, y no la puede hacer porque no existe el Beit HaMikdash, lamentablemente está destruido, no tenemos los méritos para que sea reconstruido. Dice, bueno, tenés que saber que cuando hay esa motivación, hay un acto de Gesed de Hashem que lo considera como una acción, aunque lo único que hay por ahora es un sentimiento en el corazón y un deseo de cumplir una mitzvah. Yo quería aclarar también o agregar un concepto con respecto a esto. Explican algo que es muy interesante y creo que es bueno saberlo. Hay veces, cuando ya baja el mundo, lo que se llama en hebreo midat adin, el atributo de justicia, ese atributo de justicia debe manifestarse. Entonces, porque alguien podría decir, bueno, a Abraham le pidieron que sacrifique a Itzhak. Ahora Itzhak se suspende, no había que sacrificarlo a Itzhak, no hacía falta. Dice, bueno, se suspende y se terminó. Dice, no, todo el esquema del carnero, y por eso el carnero fue creado en los 6 días mismos de la creación, es porque cuando baja el din, cuando baja la estrictez, cuando baja la justicia se tiene que terminar manifestando. A lo máximo que podemos aspirar es que pase de una cosa a otra o de un protagonista a otro. En este caso pasó de un ser humano súper elevado como Itzhak a un animalito que fue creado justamente para esa, digamos, situación. Pero la idea que tenemos que entender es que cuando lamentablemente baja una medida de, digamos, de estrictez, de justicia, de din, como se dice en hebreo, ya no se la puede suspender. A lo sumo podemos aspirar a trasladarla a otra, digamos, creación de un nivel espiritual más bajo, como en este caso fue el carnero. Y para terminar, la Mishnah habla de las tenazas.
¿no? Se crearon las tenazas originales porque las tenazas con tenazas se hacen. O sea, vos si querés crear una tenaza, necesitas tener una tenaza. Entonces, esto es un concepto acá de una Mishnah que uno dice, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué creación me está hablando? Venía hablando digamos, creaciones espirituales y milagros, la vara de Moshe, que yo ahora me habla de las tenazas. ¿Qué es lo que tengo que aprender acá de las tenazas? Entonces encontré en el Ben Ish Hai que él trae algo muy lindo. Dice, mira, la idea, ¿sabes cuál es? Lo que te quiere enseñar es que tenés que incorporar el ejercicio de valorar a los que antecedieron en cualquier actividad, en cualquier disciplina, y no pensar que vos sos el único, el exclusivo, el primero o que empezaste solo, sino que somos todos partes de una cadena de eslabones donde nos vamos apoyando en conocimientos y en vivencias y en experiencias y en aprendizajes. Y la sabiduría es apoyarte en los demás, no hacer tu propio recorrido de cero, sino tratar de aprender de la experiencia ajena y de lo que ya transitaron otras personas. Entonces, eh, las primeras tenazas tenían como único propósito generar otras tenazas que iban a venir después. Ese va a ser su acto más importante. Entonces, al crearlas, Hashem le dio sentido inclusive a las etapas intermedias, ¿no? Algo que vos podrías pensar que a priori es solamente algo, es como un medio, esto está para que después aparezcan estas otras tenazas. Eso también tiene un valor, ¿no? O sea, a veces hay algo que es un eslabón del medio, donde supuestamente el anterior y el que le sigue tienen más brillo, tienen más protagonismo. Bueno, de vuelta, las tenazas, este concepto que trae acá la Mishnah, está, digamos, sería como una especie de gran reconocimiento a etapas intermedias que existen en la vida de las personas, en los procesos de crecimiento, donde no pienses que lo único valioso es digamos, el eslabón inicial y el final, sino que también la etapa del medio, a veces aunque no tenga tanto brillo, tanto protagonismo, también sirve, como esta idea de la tenaza, que fue creada para crear otras tenazas, o sea, en sí misma supuestamente no tenía ningún gran valor, el valor iba a estar a partir de las creaciones que iban a venir, y que eso también es importante. Entonces, fíjense qué importante es ese concepto que Hashem lo termina creando ahí en el primer Shabbat, antes, o mejor dicho, antes del primer Shabbat, porque también está enseñando la Mishnah la importancia de procesos bueno, como venimos diciendo, hay veces no son tan brillantes, pero son los que van a ser facilitadores de momentos más elevados y brillantes. Entonces, no valores solamente, digamos, por resultados, sino también valora, digamos, etapas intermedias, también aprender y reconocer, y, digamos, de los que te antecedieron en cualquier disciplina, y si podés hacer una mezcla de todas estas enseñanzas que están encriptadas en estas creaciones que se hicieron en el crepúsculo antes de la creación del Shabbat, posiblemente te puedas terminar de construir como una persona espiritualmente elevada. Bueno, hasta acá yo quería compartir con ustedes, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo, estoy acá a disposición, con mucho Bravo, gusto. muy bueno. Baruch Hashem, muchas Los gracias. remates, excelentes. Muy Baruch bueno, muy bueno. Hashem, Baruch Hashem. Si, bueno, si alguien quiere decir nada más, Gracias, Diego. de nada, quiero recordar Muy lindo. que este domingo es un Sí, ya día, veo. es tal cual, es un día de ayuno. Si les parece, yo en un ratito voy a mandar los horarios y todo como mandó el Rabbi Yanki para los que no lo recibieron. Es muy importante, Besat Hashem, que primero venga el Mashiach, pero si no viene el Mashiach, es muy importante cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, que trate digamos, de cumplir con las restricciones establecidas para este día. Y acá me están escribiendo, a ver, acá me pregunta Matilde que si Adán no hubiera pecado, ¿qué pasaba con esas creaciones? La mayoría de los comentaristas, Matilde dice que no hubiesen sido falta, no hubiese sido necesario su creación, entonces directamente ni siquiera hubiesen aparecido. ¿Por qué? Porque todas estas creaciones hicieron falta a partir
de la presencia del pecado y de la posibilidad de no hacer lo correcto. Entonces se fueron desencadenando. Así encontré la mayoría de los comentaristas. Y antes Ernesto había preguntado que Hashem sabía que Adán iba a pecar. La mayoría de los comentaristas dicen que el libre albedrío lo tenía Adán. Hashem sabe cómo va a terminar, pero igual le tuvo la paciencia de esperar hasta último momento a ver si Adán reaccionaba. No reaccionó, entonces por eso sobre la hora tuvo que traer toda esta batería de creaciones que ahora iban a ser necesarias, digamos, a partir de un nuevo equilibrio que iba a haber en el mundo, o desequilibrio si se quiere, traído un poquitito por Adán.